y nuestro hermano David va a entregar una palabra para nosotros este día. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Marce, ¿se escucha bien o no? Amén. Bueno, Sí, ya, les voy a pedir que se muteen, ¿cierto? Todos los que están ahí conectados y que esto de la sala de espera para que lo apruebe el co-host, ¿lo podéis desactivar, Marce? Que entre directo a la gente, que me salta la notificación. Ya. Entonces, hermanos, hoy día quiero retomar un poco y darle un poco de continuidad a lo que se ha ido tratando durante la semana. La semana pasada, ¿cierto? En Santiago al menos predicó el pastor César sobre cómo enfrentaban este pan físico, ¿cierto? Los israelitas estando en el desierto. Y bueno, siento que a veces, como somos varios los que predicamos, estamos en la línea de predicación, a veces se pierde un poco esa continuidad que uno o que los hermanos necesitan. Y dije, bueno, ¿por qué no retomamos desde ahí y le damos un poco más de proyección? Pero voy a compartir solo un segundo la pantalla para que vean, creo que esta parte es importante. Ahí se ve. Voy a checar. Este es un poco el resumen de lo que se habló la semana pasada. Cómo el Señor nos mueve entonces desde un punto A un punto B. Y eso en el fondo es lo que el Señor va a hacer con todos nosotros. No solamente lo hizo con su pueblo, ¿cierto? Allá en Egipto, sino que en definitiva es un plan que el Señor quiere trazar para cada uno de nosotros. Y este un poco diagrama muestra un poco eso. Muestra que nosotros todos partimos, ¿cierto?, como esclavos en Egipto. Y el Señor, y tuvimos que vivir un proceso de arrepentimiento para que el Señor nos sacara de ese lugar, de ese punto de estar anclados, ¿cierto?, al pecado, como estando nuestros pies en el fango, por así decirlo. Y el Señor entonces nos saca al pueblo bajo un mover, ¿cierto?, de arrepentimiento. Y estando sacando al pueblo, ¿cierto? Cruza, ¿cierto? Este mar que se abre. Y ese mar también lo habla la escritura que este es como el bautismo en agua, ¿cierto? El Señor nos limpia nuestros pecados, limpia lo que nosotros somos, nuestra identidad la cambia. Y entonces somos pasamos de ser sacados de Egipto, ¿cierto? De repente dando los primeros pasos, a ser salvados de Egipto. Eso significa que el Señor nos da la herramienta para vivir una vida nueva. Y en el fondo lo que viene entonces a continuación es vivir por el Espíritu como tal. Ya, eso. Segundito, esto no lo voy a poner por acá. Entonces, el Señor quiere que vivamos en el Espíritu. Esto fue lo que se predicó la semana pasada para que usted pueda recapitular. Y vivir la vida nueva significa también caminar, ¿cierto? Por el Espíritu. Y coincidentemente ellos estaban caminando, estaban dando vuelta en el desierto. Y por lo tanto, el Señor lo que estaba esperando de ellos en esta instancia era que pudiesen vivir la vida conforme al Espíritu. Y entonces tenían esta nube que los seguía, que llovía maná, ¿cierto? Que les proveía de agua, les proveía lo que ellos necesitaban, los recursos que eran necesarios, que el Señor estimaba que eran necesarios para ellos. Pero, ¿qué encontró entonces el Señor? Encontró murmuración,
Muchas veces volvieron al oído, ¿cierto? Cuando les quería dar una palabra, ellos ya estaban mirando hacia atrás en ese sentido. Em, las instrucciones que el Señor le daba también las desobedecían. Y eso fue incluso Moisés tuvo que se vio enfrentado a ese mismo problema, a ese mismo dilema. El Señor dando la instrucción, ellos no eran capaces de seguirla al pie, como Él quería. Entonces había un principio de desobediencia, un principio de rebeldía al Señor, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue el resultado de todo este caminar? Un poco mirando hacia el lado, fue que no pudieron cruzar y llegar al otro lado, ¿cierto? Entonces, este es el patrón, es un patrón em, que no queda en el pasado, sino que más bien es el resumen de nuestra propia redención, de nuestro propio caminar con el Señor. El Señor cumple las promesas, ¿cierto?, de nuestra vida, pero nosotros tenemos que, parece que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él demanda de nosotros. Y en el fondo desarrolla, ¿cierto?, una teología para decirnos, mira, la provisión, lo que viene por que tú necesitas lo básico o lo que tú estás buscando en la vida, eso te lo doy por añadidura, ¿cierto? Eso te lo regalo. Pero acá hay algo que yo necesito que pongas atención. Entonces, la pregunta acá es cómo salimos de este peligro que existe en el desierto, que existe en nuestra vida, que fue reflejado en estos israelitas. ¿Y cómo pasamos de algo físico, ¿cierto?, a que realmente se haga vida en nosotros? Y bueno, pensaba también mi propia experiencia en este sentido, cómo el Señor ha ido entregando, se ha ido revelando en nuestras vidas, nos ha ido cambiando a mí, a Joana, nos ha hecho crecer, ¿cierto? Y, y nos ha hecho caminar en pasos firmes en ese sentido. Entonces también yo veo cómo el Señor en mi propia vida ha sido fiel. Pero yo digo, bueno, Señor, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué distinto hay? Tú estás definitivamente en mi vida, me has liberado de cualquier pecado, de cualquier condenación, has provisto. Es todo lo que tal cual como sale en la Biblia se ha cumplido. Entonces yo digo, ¿qué más, Señor? ¿Qué necesitas que entienda? ¿Qué necesitas que haga? Y en ese sentido, a mí me gustaría que leyéramos Marcos. Entonces, abra su aplicación de la Biblia, Marcos. Abra su Biblia en Marcos. Vamos a leer entre el 6 y el 8. Capítulo 6 y el capítulo 8. La verdad es que Marcos hace una construcción magistral, magistral, hermanos, de lo que pasa en Éxodo y lo contextualiza a lo que pasa con los discípulos. Y en el fondo lo muestra no en un orden cronológico, sino que lo muestra en un orden de forma de argumentar teológicamente eh, cómo atacar a nuestra ceguera espiritual. Entonces, Marcos es la respuesta para entender qué significa este pan que el Señor hizo descender del cielo, esta provisión que Él dice que nos va a dar, a cómo hacerlo vida, cómo entender estos milagros que el Señor hizo y que está haciendo continuamente en nosotros para profundizar en Él. Entonces vamos a leer Marcos 6 del 35, quizás que de salud. Marcos 6, 35 al 44. Yo voy a leer acá en esta versión, en la NTV, así que no se desconfigure si es que usted tiene otra versión, usted le dará por su lado, pero vamos a leer. Entonces, este es nuestro primer punto, hermano, para que usted ya se empiece a cuadrar. A mí me gusta predicar en tres puntos, este es nuestro primer punto.
Y esto es cuando Jesús eh, da la provisión a los judíos, ¿cierto?, en la alimentación de los 5.000. Esta es la historia de los 5.000. Marcos 6 35 al 44. Dice, al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús dice, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Entonces ellos volvieron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente, que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se les daba a los discípulos para que distribuyeran a la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue la problemática? Que no tenían de comer. No tenían de comer. Estos eran personas, ¿cierto? Bueno, el contexto es que está cerca de Galilea, ¿cierto? Y en el fondo se estaban reuniendo para compartir la palabra y ya se estaba haciendo tarde, ¿cierto? Entonces, los mismos discípulos se dan cuenta, le dicen, em, esta fue la sugerencia que ellos le hicieron a Jesús en el 36. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Entonces el problema, ellos mismos lo habían identificado. Pero fíjese en el pequeño detalle que ellos mismos también sugieren la solución. Deja que ellos se vayan y compren. ¿Por qué? Porque en el fondo sabían que ellos no tenían los recursos para poder eh, abastecerlo, ¿cierto? La solución humana era esa, era comprar pan, era satisfacer esto mediante la economía de las personas. Entonces la problemática la proponen los mismos discípulos y el Señor le da esta respuesta capciosa, ¿cierto? Capciosa completamente, porque está esperando a que ellos reaccionen. Les dice, denles ustedes de comer, dadles vosotros de comer. ¿Qué significa ese darles vosotros de comer? ¿Qué es lo que significa? Que Jesús le estaba delegando autoridad a ellos. Eso es lo que estaba pasando. Jesús con una palabra, con un mensaje, les estaba diciendo, ustedes aliméntenlo. Entonces, el Señor en ese mismo momento hizo el milagro. En esas palabras estaba el milagro, encapsulado. Si ellos lo hubiesen tomado, el milagro ya se hubiese hecho. Pero entonces el relato siguió de tal forma que Jesús tuvo que, ¿cierto? Él mismo partir el pan, darle gracias a Dios y en el fondo hacer el milagro y que sobraran, que juntaran hasta 12 canastas de lo que sobró. Pero fíjese que en la palabra del Señor había autoridad. Y esa misma palabra fue la que el Señor en Éxodo también se la dio muchas veces, ¿cierto?, a Moisés y muchas veces al pueblo. Era la palabra la que delegó autoridad. Entonces, fíjese qué era lo que el Señor estaba haciendo. Lo que el Señor estaba haciendo era que ellos entendieran eh, que en el fondo esto que iba a pasar, que Él tenía que partir y los discípulos tenían que quedarse acá, esa transición no era una transición cualquiera, era una transición que venía con poder, venía con autoridad de lo alto. Y entonces
vemos, ¿cierto?, a través de la escritura que las personas tenían hambre, tenían problemas de salud, tenían distintos tipos de quejas, ¿cierto? Y Jesús los sanaba, Jesús les daba, Jesús respondía. ¿Y qué es lo que él está haciendo en esta primera instancia? Era dándole esa autoridad, delegando esa autoridad a los discípulos. Así que el milagro estaba hecho. ¿Cuándo estaba hecho? Cuando él dijo la palabra. Entonces ahora viene la reprensión, porque esta no fue gratuita. El Señor se la aguanta, ¿cierto? Y hace él el milagro. Y todos conocemos la historia muy bien de lo que pasó en ese momento. Y entonces después el Señor los manda a otra ciudad y les dice que suban a la barca, que Él los va a encontrar allá, etcétera. Y Él se queda apartado en las montañas orando. Y estos discípulos, estando en la barca, tienen sufren de una tremenda tempestad en el mar, una tormenta que los tenía ahí en el fondo al borde de la muerte. Entonces Jesús vio esto y se acerca a ellos y quiero que leamos juntos en el 6:51 al 52. Vamos a leer del 50, porque en el fondo Jesús se aparece delante de ellos estando en la barca. Y dice que todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Tranquilo, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo, les dice el Señor. 51. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Entonces, ¿cuál era la reprensión que el Señor le estaba haciendo? ¿O qué era, por qué no activaron, ¿cierto? En el momento del milagro de los panes de los 5.000, porque tenían un corazón duro. Entonces, ese corazón endurecido los hacía estar físicamente presenciando el milagro, pero espiritualmente estaban ciegos. Estaban ciegos a la identidad de Jesús. Veían con sus ojos, pero no entendían. Y entonces Jesús aprovechó esta instancia, ¿cierto? Para hacerles entender, hacerles recalcar. Porque que veían a Jesús parado en el agua, ¿cierto? También fue un tremendo milagro que desafía la lógica, la ciencia, la física. Pero el Señor aprovecha esa instancia, ¿cierto? Para decirle, no, que lo que pasa es que el corazón de ellos está endurecido. Fíjese que esta reprensión no es solamente queda ahí, sino que Marcos logra construir un puente entre el capítulo 6 7 y 8 para darle un hilo a esta reprensión, para que nosotros pudiésemos entenderla. Entonces, mire, vamos ahora al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 9, porque ahora pareciese que se repite la misma historia y esta es la segunda oportunidad que les da el Señor a sus discípulos para que entendieran, para que vea usted que el Señor es un Dios que está ahí misericordioso, ¿cierto? Que lo que Él quiere es que aprendamos. Fíjense que en este escenario el Señor vuelve a alimentar a la multitud haciendo el mismo milagro. La diferencia es que estaban aquí cerca de la Decápolis, ¿cierto? Al norte. Y por lo tanto, la gente que estaba ahí presenciando todo eran probablemente gentiles, no eran judíos como tal. O quizás en su gran mayoría eran gentiles, personas que no eran judías en el fondo. Eh, entonces, voy a leer entonces del 8 del 1 al 9. Dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimento. Ya esta era la prueba número 2 que ellos tenían. De nuevo se quedaron sin alimento. Y uno dirá, bueno, después de ver semejante milagro y después una represión
parado arriba del agua, ellos podrían, no sé, de repente entender, pero fíjense que dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Hasta ahí lo que el Señor les dice. Jesús les dice, ahora, a diferencia del primer escenario, ¿cierto? Con los 5.000, no, la identificación de de la problemática no nace de los discípulos, sino que nace de Jesús. Y lo hace con la intención de que ellos propusieran la solución, ¿cierto? Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Entonces en el 5 Jesús dice, bueno, ¿cuántos panes tienen? 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo, luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día habían unas 4.000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Así que fíjese nuevamente cómo es este relato. Porque nuevamente, volviendo a la predicación de la semana pasada, esto es la continuación de lo que hizo el pueblo en Éxodo, ahora ¿cierto? Con nosotros en el fondo. Entonces, Jesús propone el problema, no tienen que comer. ¿Para qué? Para que la respuesta que el Señor quería escuchar, que el Señor quería que ellos entendieran, la dieran los discípulos. Y ellos dicen entonces, ¿de dónde podrá alguien sacar pan a esto en el desierto? ¿De dónde? ¿Quién podrá? Entonces, esas palabras nos dice, bueno, en el fondo ellos desconocieron completamente el poder que tenía Jesús para hacerlo. Era así como que veían a Jesús y veían hacia los lados y decían, bueno, ¿quién? No sé, Jesús, si tú, pero aquí estamos en pleno desierto, ah, no es difícil acá que encontremos un kiosco, que tengamos plata para saciar a 4.000 personas, tendríamos que trabajar meses. Me imagino los mismos argumentos de la primera instancia. Entonces, nuevamente, hermano, ellos estaban siendo reprobados. Eso es lo que estaba pasando. Eh, Falló, ¿cierto? El, el chispazo espiritual. Fallaron ante la realidad del desierto, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos en una realidad. Nosotros vemos, nosotros escuchamos. ¿Y qué es lo que debiese activarse? Esto que está acá adentro. Pero dice la palabra que porque está endurecido, el corazón está endurecido, no podemos ver, no podemos oír, no podemos escuchar. Y fíjese que la reprensión viene inmediatamente, inmediatamente. Porque el fin último, si bien era alimentar a las personas porque Jesús se compadece, aquí había una lección importante. Y vámonos al 17. eh, entonces les dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? 8:17. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Entonces, fíjese el lenguaje también, el lenguaje poético del 18 que es muy propio de también los profetas. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Entonces, eh, ¿el Señor qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Le dice, bueno, eh, tienen los ojos, ¿cierto? No pueden ver, tienen los oídos, no pueden escuchar, no pueden comprenderlo, tienen el corazón demasiado endurecido.
Entonces fíjese, hermano, que el Señor nos aparta de la esclavitud, del pecado, nos saca de lo que nosotros somos, nos lleva, ¿cierto?, a tierras donde Él nos enseña, nos salva, nos aparta, nos limpia a través del bautismo, nos hace caminar en el Espíritu, ¿cierto? Pero sí, hay algo a veces que está ahí, que no nos deja entender, comprender qué es lo que el Señor quiere. Y parece que los discípulos tenían el mismo problema. Entonces, en el Éxodo, fíjese, ellos almacenaban el maná, lo guardaban, porque tenían miedo. Ellos veían la oportunidad de guardarlo, tener sus almacenes llenos, y desobedecían al Señor por falta de fe. Porque el Señor les decía, todos los días va a ver este maná. Y en los evangelios, ¿cierto? Ahora en estos capítulos de acá, se preocupaban por no tener pan en la barca. Porque fíjense que ese era el contexto. Porque nuevamente se suben a una barca y tienen que cruzar, ¿cierto? El mar y bueno, se preocupan porque iban sin provisión en el fondo. Así que el principio de desobediencia que estaba en Éxodo es el mismo principio de incredulidad que estaba en los evangelios. Y entonces el problema nunca fue la falta de provisión, sino que era falta de discernimiento. Entonces fíjese que el Señor lo que quiere que hagamos es que Él dice, bueno, yo me voy a empezar a encargar de ti ahora, completamente, pero yo lo que necesito de ti, lo que demando de ti es discernimiento, es un espíritu que esté activo, un corazón que esté blando, un corazón que esté atento a lo que yo digo. ¿Por qué? Porque como en el desierto caminaron en círculos 40 años, por falta de entendimiento, por falta de discernimiento, el Señor tiene que guiarnos, hermanos, a que nosotros también podamos caminar en el camino que Él va a definir para nosotros, que Él va a crear para nosotros. Entonces, fíjese ahora, a continuación, viene entonces este milagro que nosotros conocemos, que es el milagro del ciego, y que Marcos lo pone ahí con un propósito claro. Fíjese del 22 al 25, Marcos 8 del 22 al 25. Dice, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos en los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Entonces fíjese que voy a mostrar nuevamente esto. Creo que es importante porque esto está completamente conectado en ese sentido. Pero lo que le pasó al ciego es exactamente esto. Es exactamente esto. Era una persona ciega que no podía ver nada. Llega el Señor, lo aparta, se lo lleva fuera de la ciudad, fuera de la aldea, lo sana, pero él todavía ve borroso, todavía no puede comprenderlo, no puede ver más. Ve árboles, ve cosas que no son la realidad. Y el Señor lo sana completamente, completamente. ¿Para qué? Para que ahora pudiese ver completamente, pudiese ver en un 100%. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros? Que lo podamos ver en su totalidad, que lo podamos ver en un 100%. Quizás muchos de los que están acá conectados estemos con una visión, con miopía, ¿cierto? Con astigmatismo, ¿cierto? Espiritual. El Señor quiere que nosotros lo podamos ver y dimensionar, no como una figura que parece un árbol, sino que como el Señor. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque lo confirma más adelante. Le dice.
en el 8:29. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías. ¿Qué significa entonces? Que Pedro lo pudo ver claramente. El Señor quiere que lo veamos claramente. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que lo podamos reconocer con plenitud. No en un 80%, no en un 60%. Él quiere que nosotros sepamos con claridad que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es el que nos guía, que Él es el que toma las decisiones. No David Banda, no, a ver quién más está conectado acá. Andrea Parra, no familia Villera León, no René González. El Señor lo que quiere es que nosotros podamos reconocer que Él es el Señor. Y eso en la practicidad, hermanos, fíjese que Marco es muy bonito, Marco, porque lo pone muy bien. Si volvemos al 7, no habíamos saltado el 7, pero mire, en el capítulo 7 versículos 6 y 7 dice, Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué aborrecía el Señor en el 7? No, si esto de la boca para afuera, si hacia adentro no había transformación. Estaban ciegos, ellos eran los ciegos, como este ciego, ¿cierto? Que estaba ahí en Bethsaida. Entonces, que el Señor, hermanos, pueda trabajar en nuestra vida y le digo inmediatamente, mientras su espíritu esté en medio de nosotros, las oportunidades para profundizar y para verlo van a ser varias. El Señor va a convocar a los 5.000 varias veces hasta que usted entienda, hasta que usted comprenda. Pero, pero acá hay algo que nosotros tenemos que entender. Para pasar del pan físico a un pan espiritual, tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere con nosotros y reconocerlo como quien es, ¿cierto? Cada vez que usted toma decisiones, cada vez que usted mira hacia adelante, no puede faltar esta visión. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres que hagas de mí, Señor, de mi vida? Entonces, y seguirlo. Y el Señor va a abrir las puertas, hermano. Entonces, si usted tiene hoy día, ¿cierto? Y esto fue la oración de la semana pasada también. Si usted tiene temas económicos, si usted tiene temas de salud que lo están aquejando, que lo están rodeando, mire hacia adelante, hermano. Mire hacia adelante. El Señor tiene un camino construido para que usted camine. Y que el desierto que nos rodea no sea capaz de eh, embobar, ¿cierto?, nuestra mente y dejarnos ciegos a tal punto de decir, pucha, ¿quién nos va a alimentar a esto? ¿Quién? ¿De dónde vamos a sacar plata, Señor? Tendremos que trabajar meses. ¿Cómo voy a pagar este tratamiento, Señor? ¿Cómo voy a hacer esto, otro? No tengo recursos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pintar la iglesia, Señor, si no tenemos recursos? Imagínense. Ciegos y sordos por el entorno, por la realidad. Su realidad, hermanos, el Señor la ha tomado y el Señor la va a llevar adelante, ¿cierto? Por un camino donde Él va a proveer absolutamente todo para que usted viva tranquilo. Así que el Señor esté con nosotros, que podamos ver y reconocer al Mesías en pleno desierto, en en pleno barco, ¿cierto? Con tormenta. Podamos verlo, podamos reconocerlo. Porque son estas instancias las que el Señor está esperando que entendamos. No que endurezcamos nuestro corazón, sino que abramos nuestra mente a verlo, a reconocerlo. ¿Puede usted reconocer al Señor ahí donde está? Decirle, Señor, yo
te necesito. Quiero comprenderte profundamente, Señor. Quiero verte. Quiero más de ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Voy a cerrar con una oración. Padre, te doy gracias por esta instancia, por este momento. Yo te pido que tú bendiga a todos los que están conectados, Señor, a todos los que están hoy día por Zoom. Tú los bendigas. Sin duda, esta es una palabra que tú estás trabajando, Señor. Vi también ahí fotos en el Quisco que los mismos versículos, Señor, sin duda tú estás trabajando. Gran parte de esta es una palabra directa para Filadelfia, Señor. Es una palabra rectora. Crean en el Señor, crean en Él. No se aparten, no miren al lado. Filadelfia, este es el momento para creer en el Señor. Estamos en el barco, estamos en el desierto, pero no vamos a ver el desierto, no vamos a ver la tempestad, no vamos a ver el mar. Vamos a ver al Mesías, vamos a ver al Cristo. Él es quien nos sostiene, Él quien guía, ¿cierto? Nuestro barco, nuestro destino, nuestro caminar. Estando en el desierto te vemos, Señor. Dependemos de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén.